Una pregunta que siempre está presente cuando se habla del tema ovni es si en algún momento han sido motivo de preocupación en cuanto a la seguridad de las personas, de los habitantes del planeta Tierra. Muchos de los reportes que existen, muchísimos de ellos, se limitan a mencionar episodios en los que se observan extraños objetos a gran distancia. Unos pocos incluyen la sustracción de las personas de su lugar y el regreso posterior, y en algunos casos se ha especulado que los no identificados han ocasionado la caída de aviones. Pero al final del día, tal pareciera que son más bien simples espectadores y no tanto una especie de agresores que buscan dañar, matar o destruir a la especie, para lo cual serían mucho más eficaces. Pero no parecen serlo. Y sin embargo, hay un expediente que resulta particularmente intrigante. El expediente Colares, Brasil. Es uno de esos expedientes extraños, un expediente que involucra al ejército, a la Fuerza Aérea, que involucra a médicos, al Departamento de Salud. Vamos, un caso que además se armó de un tamaño tal que después tuvo que ser ocultado completamente. ¿Por qué no se queda conmigo? Y le platico acerca de este expediente. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Todo comienza a mediados de 1977, en una región al norte de Brasil, en el estado de Pará, cerca del río Tarantín y la bahía de Marajó, en donde las personas habitantes de aquella región comienzan a reportar extrañas luces en el cielo. Es una época complicada para Brasil. No olvide usted que Brasil en 1977 estaba bajo un régimen militar. Si bien no era exactamente una dictadura militar al estilo chileno o al estilo argentino, aquí había un gobierno militar. Y era bastante rígido en muchos aspectos y había un fuerte control de la prensa. El gobierno militar también implicaba que hubiese ciertos controles acerca de lo que se publicaba y de lo que se quería que se dijera. No se necesitaba alborotar a las personas, en un estado que estaba sufriendo ya de por sí una represión fuerte de los militares y por otro lado también el riesgo de levantamientos. La propia prensa se moderaba. Pero este caso superaba por mucho lo que estos periodistas querían ocultar. La gente comenzó a reportarlo, de forma espontánea, de forma natural. Las personas llegaban y platicaban en su comunidad que habían visto tal o cual cosa allá en Viseu, más hacia la parte alta del río. Los habitantes comenzaron a platicar entre ellos. Fuera del control de la prensa, fuera del control de la censura de todo esto, los propios habitantes empezaron a escuchar sus relatos. Así, por ejemplo, aquel pescador de Oliveira, quien pudo observar junto con varios compañeros pescadores un objeto que aparentemente había salido del agua en la bahía de Marajó y había comenzado a volar para después colocarse muy cerca de ellos, apenas a unos 4 metros de la tierra. Pudieron observarlo claramente. Lo que decía este hombre, Manuel Joao de Oliveira, es que el objeto parecía ser una especie de sombrilla, como un paraguas. Y estaba ahí frente a ellos, pero era metálico y despedía muchas luces. Reportes similares aparecieron en muchas zonas, tanto hacia la parte alta del río como hacia el otro lado de la bahía de Marajó, ya en territorio cercano a la desembocadura del Amazonas, más al norte también comenzaron a surgir estos reportes y por supuesto la gente que venía de un poblado a otro traía noticias de aquel y del otro y así es como comienza a surgir ese fuerte rumor de que algo estaba mal. Y ese algo que estaba mal era porque veían estas extrañas luces y las luces además eran diferentes. Había quienes aseguraban que el objeto había salido del agua.
Otros aseguraban que el objeto había venido volando desde el norte y había descendido cerca. Algunos de los objetos podían ser identificados como luces esféricas, de pequeño tamaño, gran velocidad, cambiantes de dirección. Otros reportaban objetos más grandes de forma cilíndrica. Estos otros con un traslado diferente, siendo más lentos, pero también de pronto desaparecían sin dejar rastro, y estaban aquellos que parecían ser una especie de platos. Platos achatados, pequeños. Algunos eran realmente pequeños, apenas de 1,5 metros. ¿Y cómo podían saberlo? Porque los veían a muy corta distancia. Los reportes de la población de estas regiones de Pará, entre la zona de Belén hacia la costa atlántica y también hacia la parte alta de los ríos, eran muy similares aun cuando eran diferentes objetos. Pero la misma gente de la parte alta del río de pronto veía un objeto cilíndrico y de pronto veía una esfera, y lo mismo la gente que estaba hacia la parte de la costa, cercano a la isla Colares, también veía de pronto una cosa u otra. Así que estos rumores fueron generando zozobra. Cuando los primeros reportes llegaron a la prensa, fueron tildados de tonterías, confusiones. Era su obligación hacerlo, puesto que de otra forma entrarían en una especie de censura gubernamental que era mucho más difícil de controlar. Por lo tanto, los propios periodistas en un principio comenzaron a moderar lo que decían, y así las noticias que era obligado presentar porque la gente estaba hablando de esto y era la cosa del día, la presentaban como confusiones. Personas que estaban en un campo de fútbol no imaginaron nada. En Colares, en pleno partido de fútbol, a media tarde, pudieron observar un objeto que se acercó, despidiendo una poderosísima luz, pero al decir poderosísima, es que era una luz que parecía ser focalizada, como si hubiese un enorme avión o un helicóptero poderoso con un reflector enorme que ilumina puntualmente. Lo pudieron ver, pero no solo eso. Pudieron llegar a verlo a baja altura, porque aquello siguió bajando hasta quedar en la copa de los árboles, a tal manera que podían ver que tenía ventanas y había gente adentro. El problema es que veían gente como rubia, como con el pelo claro, como si fueran nórdicos. Esto era extrañísimo. Por supuesto que nadie les creyó. Se tildó todo de fantasía, pero esta gente no eran los únicos que lo habían visto. En la costa comenzaron extraños reportes, en donde las luces ya no solamente se veían estos objetos por ahí perdidos en la nada. Antes de que terminara agosto, los reportes ya iban en otro sentido, ya iban en el sentido de pescadores que fueron perseguidos. Uno de estos reportes, de Joao da Cruz, aseguraba que cuando llegó a la costa, a la zona de la playa, para montar en su bote y llegar al área de pesca, se percató que había uno de estos objetos por ahí. No sabía lo que era, no entendían muy bien. Estas comunidades eran bastante rurales para 1977, así es que Joao, el bueno de Joao, muy probablemente nunca había visto un libro de ovnis ni había oído hablar de esto. No había cine, por cierto, y la gran mayoría de estas personas ni siquiera tenían un televisor en casa. Pero el fenómeno estaba ahí, y Joao lo vio. Lo que le sembró el miedo fue que de pronto se encendió esa luz poderosísima, ya no allá arriba, ya no era el objeto volando ahí iluminado, sino que ya estaba aquí la luz, a un lado de él, como buscándolo, como de película, vaya. Joao se movía para un lado y la luz parecía que lo estaba buscando, como si el inepto operador de esa nave extraterrestre no pudiera atinarle a Joao, que se movía y comenzó a correr perdiéndose en los bosques, en esta zona selvática, pues, en medio de la vegetación, en donde ya no lo pudieron seguir. Bueno, ese día. Días después se enfrentó de nuevo el fenómeno, pero así como Joao contaba eso, otros habitantes empezaron a percibir que había algo mal. Y empezó a crecer el número de testigos que aseguraban que esto parecía irlos buscando. Y fue entonces cuando ocurrió lo otro, lo que sembró más temor. Las personas comenzaron a asegurar que habían sido atacadas por esto. A la clínica de la localidad, ahí en Colares, comenzaron a llegar personas con heridas extrañísimas y que reportaban cosas tan inusuales como una mujer que aseguró que mientras dormía en su habitación, una poderosísima luz entró por una ventana y le produjo una herida extraña en un seno. La herida parecía en principio una quemadura, pero a decir de la doctora Carvalho, que en ese momento era una jovencita que estaba atendiendo en la clínica de la localidad, la herida parecía más bien haber sido
como una quemadura con algún químico, y además con una serie de punciones como si le hubieran injertado una aguja. El análisis que hizo Carvalho al momento de recibirla era muy precario, era una clínica apartada, en una comunidad apartada, rural, pero era extraño lo que estaba viendo. Aunado a esto, la mujer presentaba síntomas como debilidad extrema, agotamiento, dolores de cabeza, náuseas. Cuando contó su historia, además incluyó una versión en la cual se quedó paralizada. Al momento que aquella especie de poderosa luz verdiosa la golpea, ella siente claramente cómo algo la golpea, siente un golpe, siente un ardor muy muy fuerte, similar a una quemadura, y después queda parcialmente paralizada, puede moverse pero como ralentizada, no tiene fuerza para moverse, está neutralizada y siente además cómo algo le está succionando, como si le estuvieran extrayendo algo. Claro está que la doctora Carvalho toma una muestra de sangre, no sé cuánto, le da algo para la temperatura porque viene con una temperatura totalmente descontrolada y la manda de regreso a casa. No estaba muy convencida de que hubiera tales cosas, aun cuando ella misma ya había escuchado hablar de esta situación de las luces extrañas. Este caso, para la doctora Carvalho, quizás sería el primero. Sin embargo, en la región no era el primero. Diversos puestos médicos a lo largo de la ribera, y tanto de la bahía de Marajó como del río Tarantín, habían comenzado ya a presentar estos reportes de personas que aparecían ante un médico con extrañas quemaduras. Y al referirme extrañas es que eran quemaduras muy puntuales, tan puntuales que parecían haber sido hechas, por ejemplo, con un habano encendido. Así de puntuales, pero en todos los casos las quemaduras también incluían extrañas punciones como si una aguja hubiera penetrado. Las personas que habían sufrido esto sufrían quemaduras que evolucionaban muy rápidamente hasta necrotizar el tejido. Mientras que esto ocurre en una quemadura habitual en varios días, aquí ocurría de forma muy rápida, pero tal como había ocurrido también desaparecía en poco tiempo. Las personas además reportaban más o menos la misma situación. Gente que iba caminando por una calle solitaria cuando de pronto sentía como una luz poderosa lo ilumina, después sentía un golpe y quedaban neutralizados sin poderse mover. Este efecto era tan fuerte que quedaban parcialmente paralizados aun cuando ya se había ido la luz y eran llevados al médico, en donde exhibían esta debilidad extrema. Algunos fueron golpeados en la cabeza por este efecto extraño y perdían el cabello inmediatamente, presentándose una fenomenología inusual. También había ciertas características peculiares porque muchas de las mujeres que fueron atacadas en este periodo de tiempo en las diferentes comunidades que he mencionado, fueron atacadas en el seno izquierdo. En cuanto a los hombres, eran atacados generalmente en la pierna o en los brazos y eventualmente en la cabeza. Pero los reportes ya eran muchos, en muy pocos días. Carvalho comenzó a recibir más y más personas que llegaban con estos mismos síntomas y con fenómenos muy raros. Algunos de ellos presentaban anomalías que no les permitían hablar. Hubo quienes aseguraban que al ser golpeados por esto, por decir de alguna forma golpeados, quedaban incapaces de hablar. Momentáneamente no podían gritar, no podían moverse, no podían aventar, no podían jalar, no podían hacer nada, estaban neutralizados y sentían claramente que algo estaba siendo extraído de su cuerpo. El reporte además era mucho más numeroso en cuanto a mujeres. El fenómeno atacó más mujeres que hombres en una proporción que posteriormente se establecería 8-2. Es decir, por cada 10 personas que fueron agredidas, 8 serían mujeres y 2 serían hombres. El ataque además no respetaba lugares. Podía ocurrir en plena calle, podía ocurrir en el bote en donde estaban pescando, en la costa o dentro de las casas. Esto fue lo que más temor provocó y muy pronto Colares comenzó a despoblarse, la gente se fue yendo. Pero las otras aldeas o poblaciones cercanas también se fueron despoblando, así es que las personas se iban a Belén, la capital de Pará, en donde se sentían más seguros, conseguían algún conocido, amigo, familiar y se iban para allá porque aquí el fenómeno ocurría prácticamente al caer la tarde por todas partes. Al decir por todas partes no es que ocurriera una lucecilla por ahí como si fueran luciérnaguitas, no, esto estaba ocurriendo de manera masiva. Era una oleada masiva y esto se veía por todos lados, desde los botes, en la calle, dentro de las casas. Algunos testigos reportaron haber sido atacados dentro de sus casas.
Los efectos eran similares en muchos de los casos, aunque algunos resultaron ser fatales. Al menos en el caso de Colares y en los casos de los que tomó conocimiento la doctora Carvalho, 2 personas fallecieron por efectos secundarios. Eran personas que ya tenían una salud comprometida y que ante la presencia de esto terminaron falleciendo. No por el espanto que les haya provocado, sino por las lesiones y los efectos secundarios de la agresión. En otras partes reportaron también personas que habían muerto. Y en otros casos, testigos aseguraron haber visto cómo otros individuos eran llevados para nunca volverse a ver. No pierda de vista que esto ocurrió no solamente en un poblado, aun cuando el caso se conoce como el caso Colares. La realidad es que ocurrió prácticamente en toda esta franja cercana a la costa atlántica del norte de Brasil, en esta zona de Pará, pero también en la región al frente, en el bloque costero al frente de Pará de Belén. También hubo ahí muchos de estos avistamientos, hasta la zona del Amazonas, de la desembocadura del Amazonas. Fue una franja enorme de terreno. Los reportes seguían creciendo día con día y por supuesto que hubo algunas cosas raras aparte de todo, porque al analizar, por ejemplo, la sangre de los pacientes, la doctora Carvalho tenía muy poco equipo, hay que ser realistas, era una clínica pequeña, y aún así pudo determinar que había un efecto anémico extraño. Al decir anemia no significa que estuvieran mal alimentados, sino que su nivel de glóbulos rojos había descendido dramáticamente. No significa que el hierro hubiera sido perdido, como es el caso de la falta de una alimentación apropiada. Lo que estaba muy bajo era el número de glóbulos rojos. Así que aquello era preocupante y muy extraño, porque el fenómeno se repetía en varios de los pacientes que llegaron. Cuando esto llegó a oídos del Departamento de Salud, en los expedientes que enviaba la doctora, se cotejó con otros médicos de la región y, oh sorpresa, resulta que en todas partes había esta constante. En algunos lugares los médicos habían llegado a calcular que el descenso de estos glóbulos rojos podía deberse a una pérdida de sangre equivalente a unos 300 a 500 mililitros. Más o menos medio litro de sangre que las personas habían perdido. Eso fue lo que desató el horror. ¿Quién rayos estaba chupándoles la sangre a los habitantes de Pará, en Brasil? ¿Y cómo era esto? De ahí que surgiera un nombre. Las personas en estas localidades comenzaron a llamar al fenómeno chupa-chupa, en relación a que succionaba la sangre. Fue tal el miedo que la gente empezó a montar puntos de vigilancia. En las comunidades, estas pequeñas comunidades un tanto aisladas, la gente montaba hogueras en ciertos puntos y se reunían varios hombres con alguna escopeta, con palos, con piedras, con cacerolas, y cuando aparecía una de estas luces comenzaban a hacer mucho ruido. Algunos trajeron petardos, fuegos artificiales de esos que se ocupan en las fiestas de los pueblos, y las lanzaban al aire en el momento que aparecía aquello para tratar de distraer, pero no funcionaba muy bien. Y algo que resultaba peor era dispararles. Los efectos de los disparos eran fatales porque estas cosas inmediatamente regresaban y es cuando se daban las agresiones más violentas. No se confunda, no eran relámpagos tipo centella, es decir, relámpagos de bola. Esto tenía un comportamiento lógico, inteligente. La propia doctora Carvalho, y repito, esta mujer que estaba ahí y que había recibido un montón de pacientes, fue testigo de uno de estos objetos mientras caminaba de regreso a su casa. A unos 20 metros de altura, tuvo a la vista un objeto mediano, de forma cilíndrica que se movía muy extrañamente. Estuvo ahí viéndolo, era algo muy vistoso, era metálico, emitía muchas luces. No era un avión y no tenía ni remotamente la apariencia de un avión, y esta mujer, que por cierto no era muy creyente de estas cosas, pudo observarlo mientras que los vecinos que estaban por ahí en sus casas gritaban frenéticamente: «¡Corra, doctora! ¡Sálvese! ¡Corra!». Ella estaba ahí, hipnotizada viendo esto. Su pobre asistente, que era la chica que le iba acompañando, estaba al borde del desmayo por el espanto, pero no la agredieron. En otras localidades hubo otros incidentes igualmente muy locos, como el caso de los periodistas. Había 2 periodistas que, llevados por la intriga de qué era lo que estaba ocurriendo por allá, fueron a visitar estos lugares y al no ver dónde quedarse, porque obviamente no había hoteles ni nada, se quedaron en el auto.
Se tumbaron ahí un rato a descansar, caída la noche, están platicando que tú que yo, cuando de pronto observan que algo se viene acercando y es una de esas luces, un chupa chupa como le llaman allá. Se viene acercando, viene haciendo estas evoluciones, sube, baja, cambia de posición y de pronto se pone sobre de ellos. Y está la potencia de ese misterioso haz de luz que penetra el toldo del coche, pero justo atrás de los asientos. Aquellos dos periodistas que estaban en los asientos al frente abren las puertas, se bajan corriendo y huyen para allá y desde allá están viendo cómo esa luz penetró el auto. En una segunda intentona despedaza el parabrisas del auto. Así que sí era algo que tenía una cierta fuerza, como si fuera un haz muy concentrado, una especie de láser. Pero ¿cómo explicar la pérdida de sangre? Los fenómenos siguieron creciendo, y así como la gente se iba yendo, iban llegando investigadores, porque el propio gobierno se interesó por el tema. Los reportes habían sido tan variados que grupos de militares fueron enviados a investigar esta zona, sobre todo gente perteneciente al COMAR, Comando Aéreo Regional de la Fuerza Aérea de Brasil. Fueron desplegados en ubicaciones en la isla Mosqueiro, en la zona de Bahía de San Marcos, en Abaetetuba, en la zona de Moaná, en Cacalino. Fueron repartidos en toda esta región, en pequeños grupos. A cada grupo se le equipó con cámaras fotográficas poderosas. No me refiero a camaritas ahí hechizas. Llevaban equipos profesionales, Minolta, Nikon. Llevaban telescopios muy poderosos para poder observar y hacer acercamientos. Llevaban equipos de radiocomunicación y tenían contacto con las estaciones de radar también. De hecho, la operación completa fue denominada Operación Plato. En Brasil se le conoció como Prato, en relación al platillo volador. Los militares pertenecientes al Comando Aéreo Regional formaban grupos relativamente pequeños, compactos, que podían establecerse en las comunidades sin afectar a la sociedad, no eran una carga. Permanecían ahí y cuando había algún reporte acudían. El objetivo era crear informes confiables para la autoridad. No se trataba de reportar a la prensa, ni mucho menos. De hecho, había una especie de hermetismo extraño. Los propios militares mantenían muchas reservas sobre lo que hablaban o no. El hecho es que si alguien reportaba algún asunto, iban allá, entrevistaban al testigo, veían la evidencia física que había, si había alguna herida, enviaban a la persona a que fuera atendida por médicos, que ya no era la gente de la localidad, como la doctora Carvalho, ahora habían venido también médicos que participaban con el ejército. Y estos se encargaban de tomar muestras y de revisar a las personas y los resultados eran relativamente parecidos. Las personas seguían presentando esto. Pero además, los propios militares comenzaron a tener cierta reserva, cierto temor, si bien habían llegado con la idea de demostrar que todo esto era una confusión, que lo que estaban viendo era satélites, que estaban viendo aves nocturnas y que las heridas eran provocadas probablemente por murciélagos vampiro, cosa que, por cierto, en esta zona en particular no hay. El problema es que no fue así. Lo que fueron encontrando era muy llamativo. Encontraban testimonios confiables, personas que habían visto en diferentes momentos y desde diferentes posiciones un mismo objeto, testigos que habían visto el momento en el que un sujeto caía al piso semi-paralizado, golpeado únicamente por una misteriosa luz, como si un relámpago lo hubiera golpeado, pero era un relámpago que se quedaba estático ahí. ¿Usted ha visto una descarga atmosférica, un relámpago? Bueno, es algo muy rápido, es fulgurante, son millones de voltios que descienden, en un parpadeo se acabó. Aquí no. Los testigos lo que veían era que de pronto alguien que iba caminando era golpeado por esta luz poderosísima, que era una especie de haz, era un disquito de luz, y lo veía usted en el piso, era un disco pequeño, hasta unos 15 centímetros máximo, como si fuese algo muy concentrado, pero a la vez se veía casi sólido. Y lo veían cómo caía, golpeaba a la persona comenzaba a caer, se iba durmiendo, se quedaba paralizada, no se movía, y los testigos veían todo aquello y veían cómo permanecía eso ahí durante varios segundos, si no es que hasta un minuto, y entonces desaparecía. Cuando llevaban a la persona semi-inconsciente a que la revisaran, bueno, pues tenía la quemadura aquí, acá, tenía diferentes efectos. Así es que los soldados tomaron nota minuciosa de cada cosa. No podían explicar lo que era, por supuesto, y tenían absolutamente prohibido comentar
a la prensa. De hecho, este tema de la Operación Plato no se sabría sino hasta muchos años después, aunque la propia gente veía a los soldados. Ellos eran los que iban corriendo a decirles: hay una chupa chupa por allá, hay un chupa chupa por allá, y todo el mundo a correr. Los grupos, como le decía, eran compactos, eran 5 miembros del ejército, entre los cuales había un oficial, varios sargentos que iban con estos equipos a inspeccionar. Pero también había algo diferente, que eran los helicópteros. De acuerdo con los reportes de la época, el Comando Aéreo también mandó helicópteros, cuya misión era ir y ver de cerca estos objetos. No es que fueran a derribarlos, ni siquiera iban artillados, ese no era el objetivo era acercarse y verlos. Para discernir si se trataba de algo que estuviera a cierta altura o no. El problema es que muchas veces los helicópteros comenzaron a ser perseguidos por estas cosas, y de acuerdo con los reportes locales que se publicaron en la época y que el propio investigador, el famosísimo Jacques Vallée, recuperaría años después, algunos de estos helicópteros fueron forzados a descender. No se accidentaron, no se destruyeron. Simplemente de pronto comenzaban a bajar y los pilotos no podían hacer nada. Así que el cazador se volvía la presa. Así que las cosas no iban nada bien. Los militares comenzaron a caer en cuenta de que no podían explicar esto como sugestión, porque ellos mismos lo veían. Y el resultado era también impresionante. Años después se sabría que se tomaron cientos de fotografías. Iban equipados con cosas que valían la pena. Y luego los médicos. Los resultados sí fueron bastante fuertes. Los análisis realizados, si bien no se hicieron públicos, sí se filtró información que aseguraba que, en efecto, había aquello de los glóbulos rojos que no estaban presentes. Estas personas habían perdido sangre de forma inexplicable. Las luces vampiro. Por ello se le llamaba el chupa chupa. La Operación Plato siguió adelante y siguió con mucha fuerza, hasta que de pronto un día se acabó por completo. Habían pasado 90 días de que había iniciado esto, y uno de los capitanes que estaba al frente de un grupo de investigación, el capitán de Ollanta Lima, fue testigo de algo que no podían explicar. A decir de los testigos y del propio capitán tiempo después, en un momento dado pudieron observar uno de estos objetos que descendió. Ellos iban caminando, iba el capitán con 2 sargentos caminando por una orilla del pueblo por ahí, cuando de pronto vieron en un pequeño escampado, en un pequeño claro, este objeto bajar y descender un único tripulante. Un sujeto de apariencia bastante humana, 1,50 m de estatura, no muy alto, menudito, enfundado en un traje extraño, que se acercó a donde estaban ellos se acercaron a donde estaba esto. El tripulante aquel no hizo nada, en realidad no hizo nada. Simplemente se dio la vuelta y volvió a subir a su aparato y se fue. Cuando esta noticia llega al comando aéreo, cortan la operación por completo. Es el final de la operación. Todo el mundo de regreso. No hay más informes, no hay más nada. El fenómeno, sin embargo, obviamente no obedecía a lo que estas personas querían, y por tanto siguió ocurriendo hasta bien entrado el 78. Los últimos reportes en Pará fueron a mediados del 78, pero eso no significa que no haya cambiado de lugar. La fenomenología que ocurrió en esta región de la costa, cercana a la costa atlántica del Brasil, en el norte, en la región de Pará, fue pasando hacia el sur. Poco a poco fue yéndose hacia la parte sur y de hecho llegaría a presentarse también en la Argentina, en donde hubo casos aislados en los años 80. Así que, de alguna forma, estas cosas iban con un objetivo. Una vez que lo lograron, comenzaban a moverse y a moverse y a moverse. Posterior a que partiera esto y se hiciesen muy esporádicos los avistamientos, las personas volvieron, y comenzó a pasar el tiempo. Y al ir pasando el tiempo, el asunto fue quedando olvidado. Claro que no todo, porque las personas que habían vivido estas experiencias no lo olvidaban y buscaban respuestas. Y es así como algunos investigadores de aquellos lugares, algunos investigadores del fenómeno ovni, tomaron conocimiento de estas luces extrañas y empezaron a investigar. Lo que llevó a que finalmente en 1997 el capitán Ollanta Lima, que en ese momento ya era coronel retirado de la Fuerza Aérea, concediera una entrevista. Una entrevista extraña, una entrevista en la que aseguraba que él no había sido testigo de muchas cosas, pero que habían ocurrido otras muchas. Posteriormente una segunda entrevista fue mucho más esclarecedora y habló del reporte aquel. El reporte era algo impresionante.
El reporte que se había entregado a las autoridades por parte de los diferentes grupos que se habían integrado para esta Operación Plato era un reporte de más de 600 hojas. Había más de 300 fotografías, había rollos de película completos que habían sido grabados, con diferentes tipos de films. Había también fotografías tomadas con películas especiales para oscuridad, otras para luz. Vamos, habían hecho alarde de un despliegue de investigación formal. Pero todo eso se había entregado al Comando Aéreo y no era público. De hecho, los pocos documentos que obraban en poder de Ullanda al momento de las entrevistas tenían sellos de secrecía, de discreción. Algunos otros documentos que habían sido liberados por ahí o que habían sido pepenados de alguna forma tenían estos mismos sellos, lo que daba fe de que toda la operación había sido considerada como un secreto a guardar. Para 1997 ya el régimen militar había pasado a la historia. Desde los años 80, cuando llega la democracia de nuevo, aquello había pasado a la historia y había una poca más de libertad. Por ello es que el coronel retirado, Ullanda Lima, decidió hablar. Trágicamente, pocos días después de haber dado la última entrevista, el ex coronel fue encontrado muerto en su casa, supuestamente a mano propia. Aparentemente se había colgado utilizando el cordel de su bata, lo cual resultaba extraño. Se dijo que había estado en un proceso depresivo y que muy probablemente esto había sido producto también de la presencia de aquellas extrañas luces, ya que muchas personas que habían sido agredidas por las luces allá en Pará, por los famosos chupa chupa, habían desarrollado procesos depresivos, daños en diferentes aspectos neuronales, habían presentado efectos colaterales y se creía que Ullanda Lima había sufrido lo mismo, aunque es una casualidad desafortunada que hubiese tomado su propia vida, justo después de dar entrevistas acerca de un tema que era complicado y extraño. Durante las investigaciones que realizó el Comando Aéreo allá en Pará en los años 70, también había habido la presencia de extraños sujetos de apariencia extranjera, muy probablemente agentes norteamericanos de Estados Unidos, quienes habían participado en las investigaciones. Sí, muy probablemente gente de la CIA o de alguna agencia clandestina de estas Black Ops que había estado involucrada con el fenómeno OVNI. El asunto está en que el testigo más importante había perdido la vida. El expediente como tal se libró en el 2004. Bajo una serie de protocolos de liberación de documentos OVNI, Brasil comenzó a repartir algunos de estos. Y si bien el expediente como tal contiene muchísima información y hay fotografías impresionantes, mucho de lo que se haya hecho no se liberó. Lo que se liberó eran los reportes básicos, aquellos donde el militar decía que a tal hora había estado en tal parte, que tal testigo había dicho esto y tal otro lo otro, pero la investigación más profunda, aquella que había llevado a los médicos, aquella que había llevado a la ciencia, no se liberó del todo. Muchos de los investigadores que participaron, gente de la talla de Jacques Vallée, Bob Pratt y muchos otros, quedaron inconformes con esto. Faltaba mucho. Esa gente estuvo 90 días rodeado de luces extrañas y esto es todo lo que pudieron acarrear. Y después venía la pregunta, ¿qué era? ¿Por qué las personas sufrían esos extraños daños a su salud? El efecto que se podía comparar era el equivalente a recibir una especie de descarga muy concentrada, como si fuese una especie de haz de microondas muy concentrado. En los años 70 hubo una serie de pruebas sobre armas neutralizantes. En diferentes países, principalmente la Unión Soviética y Estados Unidos, trataron de encontrar armas que no requirieran disparar algo físico, una bala, un cartucho, sino que por medio de ondas electromagnéticas, microondas o pulsos electromagnéticos pudieran neutralizar a los individuos. El famoso rayo de la muerte, ¿se acuerda? Bueno, el experimento HARP, que también intentaba hacer cosas de estas. Bueno, varios proyectos como el Montauk tenían ese objetivo. Y parte de los daños que podían recibir las personas durante las pruebas eran estas extrañas quemaduras. ¿Pero por qué la falta de sangre? ¿Cuál era la intención de esto? ¿Cuál era la hipótesis que se podía barajear? Había hipótesis tan variopintas como que dependían de beber la sangre humana para vivir, por lo que se les llamó los vampiros estelares, o los chupa chupa porque chupaban sangre. ¿Pero para qué la querrían? Hubo quien dijo que la sangre era el combustible que utilizaban en sus naves, lo cual tampoco resultaba
muy creíble. ¿Por qué alguien tan tecnológico dependería de algo tan básico para que sus aparatos subsistieran? No tenía sentido. ¿Pruebas? Estaban tratando de averiguar algo, tomando muestras clínicas. ¿Cómo saberlo? Los diferentes investigadores que se involucraron con el caso aportaron eso, testimonios, evidencias, pero nada más, no hay conclusión. No podemos decir por qué ocurrió o por qué no ocurrió. Se descartaron muchas hipótesis. Una de las hipótesis iniciales es que eran ataques de murciélago, por eso dejaba heridas. Pero el murciélago, aún el murciélago vampiro, no deja quemaduras. No produce alopecia repentina, no produce alucinaciones, delirios, desgastes, fiebres, pérdida de la masa corporal y un problema de presión arterial terrible. La gran mayoría de los enfermos de esto, los que habían sido atacados, tenían una pérdida de sangre que había desencadenado baja presión arterial. Eso no tenía sentido. Además, las otras hipótesis parecían tener alguna razón, por ejemplo, haber sido golpeados por una descarga atmosférica, pero muchos de los expedientes fueron en noches claras, en las que no había nubosidad suficiente. Y luego estaba la peculiaridad de que una buena parte de las personas atacadas fueran mujeres y hubieran sido atacadas en el seno izquierdo. ¿Por qué? Eran cosas muy caprichosas que daban la idea de que era intencional. Ahora, ¿era su intención matar? No. Es obvio que no intentaban matar, porque si esa era su intención, eran verdaderamente nefastos, eran verdaderamente incompetentes, puesto que de cientos de casos que fueron recolectados, solamente hubo unas 4 o 5 personas que perdieron la vida y que aparentemente la perdieron por cuestiones concomitantes, no por el mismo ataque, sino por efectos secundarios de su propia salud. Así que no intentaban matar a nadie, pero quizá estaban probando ¿qué se podía hacer con estos extraños habitantes del planeta azul? El fenómeno dejó de ocurrir. En los años 80 tardíos fue muy espontáneo, por ahí un casito y otro por allá muy lejos, que bien podrían haber sido confusiones. El grueso de los acontecimientos ocurrieron a mediados de junio y hasta mediados del año siguiente, mediados de junio del 77 y hasta mediados de 1978. El fenómeno además tenía variantes como esto de que eran ovnis, objetos submarinos, que salían de abajo de la bahía, por lo que se pensó que ahí podía haber alguna especie de base o algo. Pero tampoco tiene mucho sentido. No es tan profundo aquello como para alojar una gran instalación. Así es que no tenía sentido. Simplemente bajaban ahí por alguna razón. El caso sigue abierto. Al final del día el caso sigue abierto, ha sido tema de plática en muchas ocasiones, hay libros por aquí y por allá, recortes de prensa, pero seguimos sin saber bien a bien por qué estos extraños objetos iban allá y succionaban sangre de las personas. Sin ningún sentido. ¿O usted qué pensaría? Muy buenas noches y que descansen en paz.